Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con 3 venezolanos que están visitando nuestro país y estamos viendo qué es lo que está pasando en Venezuela y qué implicaciones tiene esto para países como El Salvador. Lorenz Castro, tú sos miembro de la Dirigencia Nacional de Voluntad Popular de Venezuela y cuéntanos un poco de ustedes y quién es el máximo representante de ustedes. Y te tiro una pregunta de un solo para que puedas ahí hilarlo. Y es, ¿qué pueden esperar los países que están recibiendo esta cantidad de plata a través de partidos políticos como el FMLN en El Salvador y en otros países, de las posibilidades de que esto vaya a continuar en el futuro? Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, Voluntad Popular es un partido político nuevo, tenemos 5 años de fundado. Nuestro principal líder y coordinador nacional es Leopoldo López, figura que hoy está detenido por el régimen de Nicolás Maduro porque lo culpan de unas protestas que iniciaron el 12 de febrero y han desencadenado pues todo esto, ¿no? Hoy Leopoldo López está detenido por el régimen, pero de los 18 o 20 muertos que han habido, no hay un solo detenido. Y ya las investigaciones en los medios de comunicación internacionales han determinado que todos los muertos que han sucedido en Venezuela han salido de balas de funcionarios del Estado, de funcionarios de los cuerpos de inteligencia del Estado, cosa que nos llama poderosamente la atención. Evidentemente hay una actitud irresponsable de parte del gobierno y claramente una actitud de reprimir y de asustar a la población, cosa que no han podido lograr todavía porque hay un descontento popular importante. Nosotros, como organización política, hoy nos sentimos asediados y perseguidos por el gobierno, ya que no solamente tenemos a Leopoldo López detenido, sino que tenemos a Carlos Vecchio con una orden de captura y tenemos a Antonio Rivero también con una orden de captura de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Y aquí debo acentuarme. El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno represor, es un gobierno que persigue. Un gobierno que hace estas cosas no podemos llamarlo democrático. La democracia en Venezuela y la democracia latinoamericana debe reflexionar en cuanto a qué es la democracia. La democracia no es solamente ganar una elección, porque evidentemente hoy en Venezuela el Partido Socialista Unido de Venezuela ha ganado elecciones, pero ¿de qué manera ha ganado elecciones? ¿Cómo utiliza todo el aparato del Estado? ¿Cómo utiliza todo el dinero del petróleo para mover y chantajear el voto popular? ¿Cómo ha logrado, digamos, reprimir y conducir el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cómo tiene secuestrado todos los poderes? Hoy en Venezuela el gobierno nacional llama a un diálogo, pero llama a un diálogo reprimiendo con la Guardia Nacional en la calle, con los colectivos armados en la calle, colectivos que están vinculados a Nicolás Maduro directamente, cosa que ellos no lo niegan. Y la gente se preguntará, bueno, pero ¿y por qué, cómo inicia todo este tema? ¿Y por qué la protesta ha sido tan dura? Bueno, un país que produce petróleo a $100 el barril de petróleo que está, y cerramos el año pasado con una inflación del 56%, con una devaluación del 80%, que hasta la fecha hay una devaluación permanente por un sistema económico distorsionado, en donde hay un sistema cambiario que se llama CADIVI, el cual nosotros desde Voluntad Popular y digamos de los factores de la unidad denunciamos, y esa denuncia la encabezó Leopoldo López, de la desaparición de 25.000 millones de dólares del sistema cambiario venezolano, y hasta ahora no hay un responsable, hasta ahora no hay una investigación de parte de esto. Y no estamos hablando de una cifra pequeña, estamos hablando de 25.000 millones de dólares. Un país en donde hay escasez, un país en donde el año pasado murieron a manos del AMPA 25.000 personas, de las cuales el 80% son jóvenes. ¿Y qué pretende el gobierno de Nicolás Maduro? Que la gente no diga nada, que la sociedad se quede tranquila, que mientras matan a los jóvenes en Venezuela, la gente se quede callada porque él fue electo.
porque él fue electo, entonces nadie puede decir nada. Esa no es la democracia. Un Estado que no garantice la seguridad de sus ciudadanos es un Estado fallido, es un Estado que no sirve. Y no estamos hablando del gobierno, estamos hablando del sistema político, del modelo político planteado en Venezuela, dirigido desde Cuba. Y esto es algo el cual debemos alertar. Hace 6, 7 años atrás nos decían, o nosotros mismos veíamos, mira, esto lo van a llevar hacia una Cuba. Y los mismos venezolanos decían, no vale, eso no es posible aquí en Venezuela. Aquí petróleo, a la gente le gusta el dinero, aquí la gente le gusta vivir bien. Y hoy en Venezuela no hay ningún decreto, digamos, que te regule ir a comprar. Pero bueno, tú vas a los supermercados y tienes que hacer la cola. Y cuando llegas a comprar azúcar, pues te venden 1 kilo de azúcar nada más. Las mujeres a veces no consiguen toallas sanitarias. Y esto, digamos, muchos de los que nos ven dirán, yo no creo eso. Métase en internet y busque toda la información sobre Venezuela para que ustedes vean. Allí se intenta decir de que hay 2 caras de la moneda, de que hay un país que no quiere al gobierno del PSUV y hay otro país que sí lo quiere. Pero eso es limitar el entendimiento de las relaciones de Estado-sociedad. Es evidente que ante un aparato burocrático tan grande como el que tiene el PSUV, de más de 4 millones de personas contratadas, evidentemente, pues si la oposición saca una manifestación espontánea, pues le van a pedir a los empleados públicos, mire, si usted no salga a protestar a defender el régimen. Pero eso es una manifestación de exigencia real del pueblo, de la gente. ¿A cuánta gente no persiguen hoy en los barrios los colectivos armados? Y la exigencia de la gente en este momento de la protesta. ¿Qué son colectivos armados? Colectivos armados son unos supuestos colectivos populares que hacen trabajo social, pero son colectivos realmente son colectivos de motorizados, de delincuentes organizados. La palabra colectivos aquí no la tenemos. Colectivo es como una organización de personas. Son colectivos que tienen nombres de colectivo Che Guevara, colectivo Fidel Castro, colectivo... ¿Y son paramilitares? Digamos, para el gobierno no son paramilitares, pero para la población sí, porque son los que han venido reprimiendo las manifestaciones. O sea, ustedes pueden ver en video la Guardia Nacional, cuando ya, digamos, no puede, abre paso y llegan 30, 40 motorizados armados, con un armado atrás, y empiezan a dispararle a los edificios, a las manifestaciones, empiezan a dispararle a los estudiantes, empiezan a dispararle a cualquiera de las personas que estén allí. Para el gobierno... ¿Quién los controla estos? El gobierno de Nicolás Maduro. Pero ellos dicen, estos son los colectivos, la organización popular que está defendiendo la revolución. Bueno, pero ¿cómo defiende la revolución? Con armas. ¿Quién le dio las armas? Se las dio el gobierno. Y esto yo invito a las universidades de El Salvador a que hagan una investigación exhaustiva, más allá de la propaganda política. Hagan una investigación exhaustiva del modelo político planteado en Venezuela. Y las personas que hemos visto que el debate aquí izquierda-derecha, las personas que realmente conciban la izquierda progresista, la izquierda que ha peleado por los derechos humanos de la gente, hagan una investigación exhaustiva y profunda de lo que sucede hoy en Venezuela. Los invitamos. Nosotros, hay unas exigencias claras de la gente. Esto se salió de la dirigencia estudiantil y de la dirigencia política. Hay unas exigencias claras de la gente. Okay. Déjame preguntarle a Abelardo. ¿Cómo no? Mira, ¿cómo es la intervención de Cuba? Porque Cuba tiene unos sistemas de inteligencia, tiene unos sistemas de control de la población y que son parte de estos, yo diría, escuadrones de la muerte, realmente estos colectivos que le llaman. ¿Cómo es esa intervención de Cuba en Venezuela? Mira, Luis, este es un tema bastante delicado, ¿no? Y que a nosotros como venezolanos, pues, nos causa un rechazo profundo, porque no puede ser posible una injerencia tan grande de un gobierno en otro. En Venezuela hay más de 52.000 cubanos, pero además que están
inmersos en áreas que son fundamentales. Por ejemplo, los cubanos hoy están inmersos en todo lo que tiene que ver con registros y con notarías. El gobierno venezolano firmó en el año 2008 un convenio con una empresa cubana, una empresa de maletín, una empresa que cuando uno se mete en su página de internet se llama Albet, es una empresa que solo tiene 10 trabajadores. Y resulta que Venezuela contrata con esa empresa cubana, que es una empresa del Estado, de la Universidad de Cuba, por supuesto, de los hermanos Castro, por el orden de 175 millones de dólares. Contrata la cedulación electrónica para los venezolanos. Eso fue en el año 2008. Y la contratación trae como lapso de ejecución del contrato un año. O sea que en el año 2009 los venezolanos debíamos, en teoría, tener una cédula electrónica. Pero resulta que la cédula en Cuba hasta hace muy poco tiempo era todavía un cartoncito escrito a mano. Entonces contratan supuesta tecnología de punta con un país, con un gobierno que no la tiene. Como evidentemente no iban a poder hacerlo, esta empresa hace una triangulación económica con otra empresa mexicana. Pues resulta que no sabemos en Venezuela qué pasó y hoy en día no tenemos cédula, no sabemos nada de los 175 millones de dólares, pero sí sabemos que existe un número gigantesco de cubanos en nuestro país que están viviendo muy bien, que están teniendo privilegios que los venezolanos no tenemos, pero además inmersos completamente en áreas vitales de nuestra población. Tenemos cubanos en las Fuerzas Armadas Nacionales y eso por patriotismo, por soberanía, tenemos la obligación de rechazarlo. Hay grupos cubanos conocidos como el G2 cubano, que son grupos de inteligencia que se dedican a grabar las comunicaciones privadas en nuestro país para luego mostrarlas y llevar a la persecución política como consecuencia de conversaciones privadas, que en Venezuela es un delito. Pero resulta que el G2 cubano lo hace y ha habido juicios, ha habido personas detenidas, ha habido gente perseguida por esas conversaciones privadas que son grabadas por el G2 cubano. Entonces hay una injerencia total, pero en áreas vitales internas nuestras que nosotros las hemos denunciado, pero hay otro problema en Venezuela, que no hay institucionalidad. O sea, el Poder Ejecutivo Nacional es el que dirige los demás poderes públicos. El Poder Ejecutivo Nacional es el que ordena y allí la fiscal obedece, los jueces obedecen, el Consejo Nacional Electoral obedece. Entonces no hay una institución donde denunciar y donde reclamar todos estos atropellos que yo los considero traición a la patria, que es un delito establecido en nuestra Constitución. Entonces, aquí los venezolanos lo que necesitamos definitivamente es este cambio de modelo político de gobierno, porque es insostenible ya. Este es un gobierno que nos llevó a una profunda crisis como consecuencia que hace algunos años se presentó ante los venezolanos como que iban a dirigir un profundo cambio, un gran cambio político, económico, social. O sea, a los venezolanos nos dijeron hace 14 años, los venezolanos van a vivir mejor. Y hoy los venezolanos vivimos peor. A los venezolanos, a los pobres les prometieron que iban a dejar de ser pobres. Y hoy los pobres son más pobres que antes en el gobierno actual llamado de la izquierda revolucionaria socialista del siglo XXI, que nunca nos explicaron qué era. Okay, vamos a un corte comercial y seguimos profundizando contigo sobre este tema y otros más. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.